Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de puntajenacional.cl. En esta oportunidad hablaremos sobre la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es una manera de representar algo geométrico a través del álgebra. De manera general podemos decir que una recta está representada por una ecuación de primer grado con dos incógnitas, que la podemos escribir como y igual a mx más n. Entonces la recta se va a componer de los infinitos puntos x e y que satisfacen dicha igualdad. M y n son valores que determinan las características de la recta. El primero es la pendiente, el que multiplica a x, y el otro, n, es el llamado intercepto. Por ejemplo, y igual a 2x más 3 es una ecuación de primer grado y por lo tanto representa una recta. El intercepto, en la representación gráfica de y igual a 2x más 3 en el plano, representa a la intersección con el eje y, ya que la intersección con el eje y siempre se da cuando x es igual a 0. Y si igualamos y igual a 2x más 3 cuando x es 0, nos da que es y igual a 3. Por lo tanto, 3 nos da la posición de dónde va a interceptar la recta con el eje y. Otra cosa importante es la pendiente. La pendiente la podemos entender como una inclinación de la recta. Y esa inclinación tiene relación con cuánto varían o cómo varía el paso de un punto a otro si es que avanzamos la misma cantidad en x. De hecho, la pendiente la podemos entender como la razón, es decir, la división entre una variación en el eje y con una variación en el eje x. Eso es lo que se simboliza con ese símbolo triangular que se llama delta, es una letra. Por ejemplo, tomemos el punto 3,9 y el punto 1,5. Podríamos tomar cualquier otro punto y nos debería dar la misma pendiente. Veamos cómo varía en el eje y. Va de 5 a 9, pero lo podemos entender desde el más alto al más chico. Hagámoslo así. Desde el punto más alto al punto más chico. 9 menos 5, que es 4. Y de la misma manera podemos ver cómo es la variación en el eje x. Desde el punto más alto al punto más bajo. Es decir, en el eje x sería 3 menos 1, que es 2. La pendiente se define como la razón, o sea, la división entre la variación en y la variación en x. Y esa razón es igual a delta y partido por delta x, que es en este caso 4 dividido 2, y eso es 2. Entonces la pendiente de esta recta es 2. También sabemos que el intercepto es 3. Por lo tanto, obviamente la ecuación de la recta, de esta recta que estamos representando en el plano, sería y igual a 2x más 3, donde 2 es la pendiente que encontramos y 3 es el intercepto. Aquí encontramos cómo varían las inclinaciones de la recta dependiendo del valor de la pendiente. Nos podemos dar cuenta que para pendientes positivas, si vamos de izquierda a derecha, iríamos subiendo, esa es una pendiente positiva. Pero, por ejemplo, cuando m es menos 2, si vamos de izquierda a derecha, vamos bajando. Ya eso le llamamos una pendiente negativa. Aparte, podemos darnos cuenta que mientras más alto sea el valor de m, la pendiente, más inclinada es la recta. La intersección con los ejes viene dada con distintos puntos particulares. Como dijimos anteriormente, la intersección con el eje x, por ejemplo, se da cuando y es igual a 0 y la intersección con el eje y se da cuando x es igual a 0. Veamos estos casos para una ecuación y igual a mx más n. Entonces, el punto de intersección con el eje x corresponde a la solución para y igual a 0. La condición para que intersecta el eje x es que y sea igual a 0. Entonces tenemos que resolver la ecuación lineal
0 igual a mx más n. Y el punto de intersección con el eje y corresponde al coeficiente n, como ya lo conocíamos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hallar los puntos de intersección con el eje x en la siguiente función, o la siguiente ecuación, y igual a 3x menos 15, podemos saber rápidamente que la intersección con el eje y se da en menos 15, que ese sería el valor de n. Y aparte, si resolvemos la ecuación cuando y es igual a 0, de 3x menos 15 igual a 0, para saber dónde intersecta el eje x, nos podemos dar cuenta que intersecta en x igual a 5. Por lo tanto, si trazamos la gráfica de esa recta, sabemos que pasa en el eje y en menos 15 y en el eje x en 5. Y con eso ya podemos trazar la gráfica de la recta. ¿Cómo podemos identificar rectas paralelas a través de la ecuación de la recta? Si tomamos dos rectas diferentes, y igual a m1x más n1 y la otra es y igual a m2x más n2, van a ser paralelas cuando tengan la misma pendiente. Pero aparte de eso, es necesario que sus interceptos sean diferentes, porque si fueran iguales, estaríamos hablando de la misma recta y ya no serían paralelas. Por ejemplo, y igual a 4x menos 7 y igual a 4x menos 2 tienen la misma pendiente, 4, y diferente intercepto. Si hacemos la gráfica, vamos a obtener lo siguiente. Ahí nos podemos dar cuenta que las rectas sí son paralelas porque tienen la misma pendiente y diferente intercepto. ¿Cómo saber que una recta es perpendicular a otra? Si tomamos los dos casos anteriores de las dos rectas, debemos verificar que el producto de las pendientes sea igual a menos 1. En dicho caso, las rectas son perpendiculares. Recordemos que perpendicular significa que entre ellas forman ángulos rectos, o sea, de 90 grados. Por ejemplo, si tomamos las ecuaciones y igual a 4x menos 7, una ecuación que sea perpendicular a ella podría ser y igual a menos un cuarto de x más 2. Si nos damos cuenta, si multiplicamos 4 por menos un cuarto, vamos a obtener menos 1. Por lo tanto, entre esta recta y esta recta van a haber 90 grados. Rectas secantes quiere decir rectas que se cortan. Si tomamos las mismas rectas anteriores, podemos saber dónde se cortan las las rectas en el plano si desarrollamos el sistema de ecuaciones que determinan cada una de las rectas. Y las soluciones de ese sistema de ecuaciones va a ser el punto de intersección. Por ejemplo, 2x más y igual a 12 y la ecuación x más y igual a 8 representan rectas porque son ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Si graficamos cada una de estas rectas, obtenemos eso. Y el punto de intersección entre las rectas va a ser la solución, el par ordenado x, y que da solución a este sistema de ecuaciones. En este caso, si lo resolvemos, vamos a darnos cuenta que el punto de solución es 4,4, es decir, x vale 4 e y vale 4.